Para hacer una buena película, no necesariamente tiene que ser complicada. A veces solo se necesita tener monstruos. Para seguir hablando de Love and Monsters, tenemos que hablar de películas de monstruos. Este no es exactamente un género, ya que los monstruos se encuentran presentes en películas de distintos géneros, como el terror, la ciencia ficción, la fantasía y por supuesto también las comedias. Si no, pregúntenle a Wazowski. Hagamos un repaso rápido. Su origen podemos identificarlo en la película alemana Golem de 1915, que por primera vez introducía ese tipo de personajes en el cine. Adelantándonos un poco, tenemos la época dorada de los monstruos en los años 30, cuando Universal empieza a sacar su larga saga de películas de monstruos, como el monstruo de Frankenstein, Drácula, el hombre invisible, la cosa de la laguna negra, el hombre lobo, la momia, etc. En 1933 tenemos King Kong, de la compañía RKO Pictures. Y obviamente no podemos olvidar las películas de kaijus, los monstruos japoneses. Es en 1954 que aparece nuestro queridísimo Godzilla, o Gojira, como le gusta llamarle a los nipones. Regresando a América, en 1979 Ridley Scott creaba Alien, el octavo pasajero. En 1993 aparece la recordada Jurassic Park de Spielberg. ¿Los dinosaurios son considerados monstruos? Para efectos de este repaso histórico, por supuesto. Y ya en este milenio, como películas emblemáticas de monstruos, tenemos a The Host del gran Bong Joon-ho, en 2008 Cloverfield de J.J. Abrams y más recientemente el ganador del Oscar, La forma del agua, de otro grande como es Guillermo del Toro, quien también hizo su homenaje a los kaijus en Pacific Rim. Como vemos, la forma de los monstruos suelen ser muy variadas. Pueden ser monstruos gigantescos con formas inhumanas o más pequeños y antropomorfos. Pero más allá de su forma, llama mucho la atención en este pequeñísimo monográfico de la historia de los monstruos en el cine que intentamos hacer, los temas o subtemas que tratan. Por ejemplo, el Golem se basa en una leyenda de Praga, capital de República Checa, que trata acerca de los humanos autómatas que se van creando a raíz de la sociedad moderna, es decir, humanos que carecen de sentimientos propios de nuestra especie. No olvidemos que la novela original de Mary Shelley sobre el monstruo de Frankenstein buscaba reflexionar sobre la ciencia y el valor de la vida. King Kong para muchos era en realidad una representación racista en el que el monstruo era el miedo de la sociedad blanca a los afroamericanos. Nuestro querido Gojira surge del miedo de los nipones a lo que el poder de una bomba atómica podía crear. Tiburón, que no mencioné en el repaso histórico, para muchos era la representación del miedo. El monstruo en la película casi no aparece, por lo que el miedo es hacia algo desconocido. Para algunos es un miedo al comunismo. Si quieren ahondar más en esto, Slavoj Zizek, un filósofo, sociólogo y psicoanalista esloveno, en su guía ideológica para pervertidos, desarrolla unas interpretaciones a muchas películas famosas muy interesantes y lúcidas. Que por cierto, su interpretación de Titanic es la mejor que he escuchado nunca. Bong Joon-ho en The Host desarrolla no solo una película de monstruos, sino una crítica ácida a los sistemas de salud, a la contaminación y al desarrollo científico para reflexionar en un tema tan humano como la familia. Así, si seguimos desarmando las películas de monstruos más importantes, notamos que sus temáticas van relacionadas a problemas muy propios de la humanidad, a miedos desconocidos, a representaciones de esos miedos y una advertencia a las consecuencias que aquello a lo que se teme ocasiona en la realidad. Y muchas veces el villano no es solo el monstruo, sino que se ve reflejado en la propia humanidad. Esta última década no hemos tenido una gran película de monstruos. En las películas de terror los monstruos suelen ser villanos sin motivaciones y en las de acción de plano son bestias estúpidas. Y ya no solo me refiero a que las películas de monstruos tengan estos planteamientos reflexivos o filosóficos, sino que ahora centrémonos en el entretenimiento. Parte de lo que hace el monstruo tan aterrador es la perspectiva que tenemos de él. En Cloverfield, el monstruo se presentaba a través del lente de quienes grababan la situación, por lo que nuestra perspectiva era la misma de un humano, sin planos desde arriba para mostrar su inmensidad. Lo máximo que veíamos era una de sus patas, lo cual nos ocasionaba mucha más intriga de la inmensidad que tenía este monstruo. Ya dije en la reseña de The Last of Night que a veces la imagen debe negársenos para que cause más impacto. Obviamente esto tiene excepciones, y es que
¿Qué sucede cuando esa imagen cumple? Cuando esa imagen, en vez de evitar que estimule nuestra imaginación, provoca que imagines posibilidades infinitas. ¿Qué tal si encontramos un balance entre entretenimiento y una historia sobre sentimientos y superación bien contadas? ¿Qué tal si vemos una película sobre amor y monstruos? Si aún no viste la película y no quieres enterarte, te recomiendo que vayas a verla ahora y regreses para continuar el video. Si ya la viste o si no te importan los spoilers, acompáñame a desentrañar y analizar la película por completo. Amor y Monstruos se sitúa en un futuro apocalíptico, palabra que cada vez luce más cercana. Un asteroide gigantesco se acerca a la Tierra. Los valerosos humanos logramos destruirlo. No evitamos que los restos se esparzan por toda la Tierra. Humanos. Lo que provoca que sus componentes químicos, al tener contacto con los de nuestra superficie, creen una alteración y mutación en todos los animales de sangre fría. ¿Qué hace nuestro valiente y fuerte protagonista durante este momento? Está en una cita con quien parece ser su primer amor. Siendo sinceros, es una situación con la cual todos podemos empatizar, y nos va presentando esta idea de que nuestro protagonista está lejos de ser el estereotipo de gran héroe que luchará contra los monstruos. Es un chico común y corriente. Es así que en esta situación ocurre el apocalipsis. Nos trasladamos al presente. ¿Y qué está haciendo Joel? Pues es la parte fundamental del equipo. Cocina, limpia, lava y claro, se encarga de Gertie, la vaca del lugar. Descubrimos que el mundo post-apocalipsis fue dominado enteramente por los animales de sangre fría mutados, y los seres humanos restantes se refugiaron en búnkers para así evitar que estos seres los devoren. Al haber sido una situación tan catastrófica y tan repentina, no hubo tiempo de realizar protocolos, por lo que los humanos que pudieron se reunieron en grupos de desconocidos y se protegieron en estos búnkers, teniendo que aprender a convivir y sobrevivir a las situaciones cuando fuera necesario salir de sus refugios. Hasta aquí tenemos una introducción al comienzo en voz en off, que a pesar de ser un recurso algo flojo, al menos tiene una animación bastante divertida y trata de situarnos rápidamente en lo que pasó. Cuando conocemos a Joel y su interacción con el resto de sobrevivientes, notamos que todos encontraron pareja, lo cual es algo de lo más normal. Si estás en el fin del mundo, al menos quieres que sea acompañado. Y él es el único que sigue esperando el amor de su vida, Amy. Además, nos presenta información que será relevante más adelante. Una especie de robot que no funciona llamada Babies, y que Joel, al intentar disparar una flecha al blanco, falla, demostrándonos que a efectos de sobrevivir en combate es un completo inútil. Justo en ese momento, se escuchan sonidos extraños que parecen ser una violación al búnker. 6 minutos y ya vamos a ver un monstruo. Joel intenta ayudar, pero sus compañeros no lo dejan, diciendo textualmente que él sería una carga. Una de las parejas se da un beso justo enfrente de Joel, el único soltero del grupo. Por las cámaras descubren que a pesar de ser 5 no son suficientes para detener al monstruo, por lo que Joel decide ir a ayudarlos. Como dije, esta película tiene mucha comedia, y aún así esta escena es muy aterradora. Vemos al monstruo entre sombras devorar a alguien y acercarse a Joel. Lo vemos temblar, sudar, lo vemos quedarse quieto y pasmado, con el rostro totalmente aterrado ante la escena. Habría sido muy fácil presentar al monstruo en CGI, pero decidieron presentarlo con efectos prácticos. Su cabeza se ve desagradable y asquerosa. Vemos los detalles de lo que parece ser una hormiga gigante. Nos recuerda mucho a los monstruos que Cronenberg retrataba en sus películas, monstruos que desafiaban la lógica y aún así podíamos creer que existirían en la realidad. El monstruo se empieza a acercar con sus desagradables patas y Joel está a punto de llorar. ¿Hace algo? ¡Claro que no! Él no es valiente y no será nuestro héroe clásico e instintivo. Su verdadero talento parece ser el dibujo. Es capaz de retratar muy bien a los monstruos y crea un libro en el que se encuentran sus fortalezas y debilidades. Son sus amigos los que lo ayudan a salir de esa situación. Es a través de radio que logra comunicarse con el refugio de Amy, quien se encuentra cerca de la playa. Parece ser que es lo único que lo mantiene cuerdo y motivado. Durante toda la película veremos flashbacks de lo sucedido durante el comienzo de la invasión de los monstruos. A los 20 minutos, Joel decide salir del búnker y enfrentarse a lo desconocido. Según sus propias palabras, no quiere morir solo en el fin del mundo. Sus amigos le regalan un mapa para que pueda guiarse en su camino, pero al parecer tampoco sabe leer un mapa. Ya desde aquí vemos que en los árboles hay lo que parece ser huevos. Díganme que esto no te hace imaginar cosas terribles.
No solo eso, vemos autos rodeados de naturaleza y donde menos te lo esperas, gusanos gigantes y asquerosos arrastrándose por ellos. Es que es sencillamente genial. El mismo escenario está brindándote información. El segundo monstruo que nos encontramos está en un estanque y es una especie de sapo gigante con burbujas asquerosas saliendo de él. Tiene 4 ojos y una lengua enorme. Hasta que aparece nuestro segundo protagonista, Boy. Esto es genial, porque lo común es que Boy sea el que tenga que ser protegido, pero esta vez no, es Joel quien es salvado por la criatura tierna. Una que, por cierto, sabe cerrar puertas, y parece ser más valiente que nuestro propio protagonista principal. Todo suma en esta película, incluso el bus en el que Boy vive nos brinda información sobre la familia que lo cuidó antes y el vestido rojo que parecía pertenecerle a su anterior dueña. Todo el tiempo los escenarios nos brindan información como estos. Como no hay una explicación, las imágenes nos obligan a rellenar la historia de esos lugares y las habilidades de los monstruos que podrían haberlos provocado. Esto es fantástico porque a pesar de tener efectos especiales, no los usan para escupirnos todo la cara, sino que lo utilizan para nosotros mismos poder rellenar esos huecos que no son necesarios de explicar. El perro logra disuadir a Joel de consumir un fruto que a simple vista parecería comestible, por lo que lo anota en su cuaderno, pero justo cae en una especie de pozo. El escenario nos muestra muchos agujeros de los que sabemos algo podrá salir. Vemos una especie de baba y huesos en el piso. Definitivamente es el peor lugar para caer. De uno de esos agujeros, una especie de gusano con dientes afilados aparece a gran velocidad para atacar a Joel. Y claro, que en esos múltiples agujeros no hay solo una de esas cosas. En esa situación se nos presentan nuestros personajes secundarios, Clyde y Minnow. Rápidamente asumimos que saben lo que hacen. Portan una katana y explosivos, además de haber bautizado como gusanos de arena a esos monstruos. Es divertido ver que una niña de 8 años es mucho más valiente que nuestro protagonista. Estos personajes no solo están para apoyar a Joel, sino que siguen su propio camino, que convenientemente es el mismo que el protagonista por ahora. Acercan a la realidad a Joel, llaman a su hermosa motivación como una misión para tontos, y no por creer en el amor, sino por ir solo y sin ninguna habilidad de sobrevivencia. También advierten a Joel que la realidad no es a veces como quisiéramos que sea. No es una hermosa historia de amor satisfactoria. Recordemos que Joel no ve a Amy desde hace años. Estos personajes, además de tener objetivos propios, tienen historias propias y se dejan ver desde su vestimenta y su actitud. Nos dicen poco, pero lo suficiente para que sean personajes que se sienten reales. Así llegamos al tercer monstruo que se nos presenta de cerca, este caracol que parece venir del mismísimo infierno, y a pesar de eso, Clyde y Minnow no le temen y le enseñan una valiosa lección a Joel para el tercer acto de la película. No todos los monstruos son malvados, todo está en los ojos. Descubrimos en una conversación a la luz de una fogata que el lugar de donde viene Joel, Fairfield, es en realidad la zona cero de este apocalipsis, y han sido muy pocos los sobrevivientes, por lo que Joel ni siquiera debería estar ahí. Suerte o no, ha sobrevivido hasta ahora. Luego de más valiosas lecciones dejadas por estos grandes secundarios, siguen su camino alejados del Joel. A los 50 minutos, Joel debe seguir solo, acompañado de Boy. Claro, como despedida, Clyde le entrega una bomba, y así Joel y Boy parten hacia el refugio de Amy, mientras el viejo y la niña parten hacia las montañas, el cual parece ser un lugar seguro. Se nos plantea un escenario que por los colores ya se ve más desolador que el anterior, con tonos fríos y rodeados de árboles secos, en el que Boy no se siente seguro de ir por ahí, intenta escapar y se mete debajo de un patito. Joel escucha un sonido del que ya había sido advertido por Clyde. Empiezan a aparecer patas que parecen aguijones y aparece un monstruo más aterrador que los anteriores, casi escuálido, con antenas larguísimas y enormes, rodea a Boy. Quiero hacer un paréntesis aquí. Analicemos el por qué los monstruos de esta película funcionan en comparación a otros. Y como ejemplo quiero tomar a la película Come and Play. Esta película de terror genérica y que trata de utilizar las tecnologías para presentar un horror cercano, pero que en realidad se siente muy fantasioso y poco identificable, nos presenta un monstruo llamado Larry. Y comete el mismo error común en las películas de este género al utilizar a sus monstruos. Estos no nos dicen nada, ni siquiera desde su diseño. ¿Por qué Larry es escuálido? ¿Por qué es cabezón? ¿Por qué habla así? ¿Por qué existe? Son preguntas que la película jamás responde. Su imagen no va de acuerdo al contexto, porque solo intentan dar miedo.
pero no lo podemos sentir, de algo que vemos explícitamente, pero su forma no tiene sentido y no brinda ninguna información. Como dije, el porqué de su diseño no se responde. Pudo haber sido gordo, pequeño o tener cuernos y no habría existido alguna diferencia. Esto no pasa solo en Come and Play, sino en la mayoría de películas que intentan usar un monstruo solo porque sí. Sin embargo, el diseño de todos los monstruos de Love and Monster nos dice algo. Además que cumple con el contexto de que los animales de sangre fría mutaron, son exageraciones de algunos insectos que conocemos y que si ya a algunas personas les dan miedo o asco, en tamaños enormes ese temor es aún peor. El 100 pies, que está muy bien elegido para esta escena porque es enorme, muy veloz y enrosca el lugar en el que Boy se encuentra. Esto ocasiona que sintamos esa asfixia que puede generar en el perro, que no habría funcionado con el gusano de tierra o el sapo del estanque. No hay escapatoria para Boy. El dominio de la situación lo tiene enteramente el 100 pies. En esta precisa escena se introduce otro flashback de Joel. Sus padres le dieron la opción de correr al comienzo de la invasión. Sus padres se sacrificaron por él y por su cobardía, él no hizo otra cosa que quedarse inmóvil y solo observar. Murieron justo enfrente de él. Ahora se encuentra en la misma situación, pero sabe que quedarse quieto no solucionará nada. No es el mismo Joel del comienzo. No es más ese cobarde. Su decisión de salir y las lecciones de Clyde y Minow cambiaron algo en él. Sentimos su evolución y lo creemos porque lo vimos actuar. Vimos su progreso poco a poco. Lo hemos visto aprender y aplicar lo aprendido. Cuando busca refugio de la lluvia, se encuentra con Mavis. Les dije que la escena del comienzo era importante, pues ese robot que parecía utilería ayuda a Joel a conversar y además a utilizarla como radio para comunicarse con Amy. Pero esta conversación lo hace dudar. Ella le comunica que un grupo de sobrevivientes llegó a su refugio antes, lo que provoca celos en él. Pero Mavis le pide algo, le pide salir y ver el exterior. Siendo consecuente con las escenas de hace unos minutos, Mavis revisa el banco de información y logra que Joel vea unos videos de sus padres. Esto sirve tanto como recompensa por lo aprendido, como de despedida para ese mal recuerdo. Se nos da otra muestra de que algunas de las mutaciones son inofensivas, como las bellas medusas de cielo. El escenario nos acerca al siguiente monstruo. Si ya se nos había presentado a los gusanos de tierra, ahora se nos presenta a la reina. Ningún diálogo está puesto al azar. Luego de una estrepitosa caída y un momento lleno de peligro y tensión, sabemos que actuar estúpidamente no sería lo más lógico si los personajes fueran humanos. Estaríamos quejándonos de lo estúpido de la decisión. Y por eso, esto funciona. No estamos ante un humano, sino frente a Boy, el perro. Ve que la mochila en la que se encontraba el vestido de su dueña está tirado, por lo que su decisión es más un instinto de no dejar ir el único vestigio de la existencia de su antigua ama. Así que no duden en correr hacia el vestido y atraer a la reina, por lo que Joel utiliza otro recurso dejado por nuestros secundarios favoritos. Luego de esta escena hay una pelea con Boy que provoca su distanciamiento. Llegamos al tercer acto. Finalmente, Joel llega al refugio de Amy, quien le informa que un capitán acaba de llegar con su yate y puede llevar a todos los refugiados, todos son ancianos, a un lugar seguro. Amy no parece corresponder la alegría con la que Joel llega al refugio por verla, y además notamos que ella se encuentra ocupada velando por los sobrevivientes. Luego de conocer al capitán y sus dos ayudantes, Amy revela a nuestro protagonista la verdad. No todo siempre es como en un cuento de hadas. Ella durante todo ese tiempo tuvo una relación amorosa con otro de los refugiados. Ambos se encargaban de cuidar a los ancianos hasta que en un enfrentamiento con una de las mutaciones, murió. Las llamadas con Joel sirvieron a ella como un pequeño escape para recordar ese pasado en el cual no habían monstruos y la vida era más fácil. Pero ella no sentía lo mismo que mantuvo cuerdo y motivado a Joel todo ese tiempo. Esto me gusta, porque a pesar de lo fácil que habría sido darle la recompensa a nuestro héroe, la película nos demuestra que él aún no aprendió y solo pelear no es lo que lo llevará al final del viaje. Luego de esta revelación, que concuerda con los consejos de Clyde, Minow y que hasta Mavis lo vio venir, el capitán informa a todos los reunidos sus planes y brinda información que Joel por momentos se encuentra ficticia por sus propias vivencias. Se da cuenta que todos están convencidos de ir en el yate, a pesar que él logró sobrevivir solo durante todo su viaje, y decide usar el comunicador para contactar con su búnker. Uno de los ancianos le entrega unas vallas que el capitán preparó, y Joel en su mapa se da cuenta que los integrantes de su búnker le habían dejado un mensaje de aliento. A pesar de lo inútil que se sentía, en realidad sí era apreciado, pero de no irse a buscar a Amy, tanto ellos como él no se habrían dado cuenta. Logra comunicarse con sus amigos y luego de ponerse al día, Joel se da cuenta que debe regresar. Revisa las vallas y descubre que son las mismas que Boy había evitado consumir. Una vez más, el setup and payoff es usado adecuadamente. Se empieza a dar cuenta del verdadero plan del capitán,
el cual era drogar a todos para robarse las provisiones. Pero esta mujer, que parece la villana de Deadpool, golpea a Joel dejándolo inconsciente. Como buen villano arquetípico, el capitán revela todo su plan, y además enseña el verdadero motor del yate, un monstruo. Debo admitir que al principio me sentí algo defraudado. No sentí ese clímax como la batalla final que pude haber pensado. Pero por eso hicimos este repaso histórico al principio. Esta batalla final demuestra una vez más que el villano, más que un monstruo, muchas veces es un humano. El cangrejo gigante es una víctima además del capitán. Está atrapado y emite constantes descargas eléctricas por el aparato que está anclado a su pata. A pesar de la valentía que demuestra Joel al enfrentarlo, esa no será la manera de acabarlo. Y así, finalmente, luego del triunfal regreso del mejor personaje de toda la película, Boy, Joel tiene que tomar una decisión. Puede acabar con el monstruo, pero recuerda la mayor lección de todas: todo está en los ojos. Joel libera al cangrejo y todo cae por su propio peso. El cangrejo no era agresivo, eran las descargas las que provocaban su comportamiento. Este acaba con el verdadero villano, dejando en paz a Joel, Boy, Amy y los ancianos. Joel aprendió durante toda la película y supo utilizar de forma adecuada lo aprendido de cara al final. De no haber salido del búnker y haberse conformado con su situación, jamás habría aprendido de lo que era capaz. Así, Joel logra enamorar a Amy y le deja su libro de sobrevivencia, pero tiene una misión más que cumplir. Debe regresar con sus amigos, sacarlos de ahí e ir con dirección a las montañas. Así termina Love and Monsters. Como se habrán dado cuenta, esta película no trata temas profundos, está lejos de tener una estructura innovadora. Por el contrario, utiliza más una estructura del viaje del héroe bastante común, y no por esto es malo. Cada acto se encuentra bien ejecutado, cada diálogo está puesto ahí con un motivo, y toda la información que se presenta es relevante para la historia. No es condescendiente ni con el protagonista de la película ni con el espectador. Con esto quiero decir que se puede hacer una gran película sin necesidad de ser complicada, y que su aspiración máxima sea solo entretener. Que solo se busque el entretenimiento no quiere decir que sea malo, y hay que reconocer cuando una película cumple con su objetivo, es ejecutada de forma correcta y brinda entretenimiento de calidad. Yo considero que esta es la mejor película de monstruos en años. Los presenta de manera adecuada, es un poco light, pero mantiene la idea que hizo especial a las películas de monstruos, que los humanos podemos ser peor que ellos.